Shalom Alejem Mishpajá, la paz sea con ustedes, familia, que nuestro Abacados, nuestro Padre Santo, en este tiempo nos instruya, en este tiempo nos edifique, nos alimente con ese lejen de los Shamaim, con ese pan de los cielos, que es su bendita y poderosa palabra, que es el mismo, ¿no? La palabra es Yahshua HaMashiach, Elohim, Dios, Jesús, el Mesías. Eso es lo que necesitamos cada día, y hoy el Padre nos ha dado ese privilegio de poder estar en esta hora delante de Él precisamente para eso. El Padre quiere que crezcamos, y ese crecer es que crezca nuestro Adón Yahshua, Jesús, la palabra en cada uno de nosotros, y nos ha permitido hoy venir a este lugar, y estamos en esta hora buscando la estatura del varón perfecto, haciendo bulae del vape. Es lo que necesitamos cada día, ir alcanzando un poco más de esa estatura, de ese varón perfecto que es nuestro Adón, es nuestro Señor, Yahshua, Jesús, la palabra. Lo que necesitamos que sea sellado cada día más y más en nuestro corazón, y sabemos que ocurre por medio del Ruach HaKodesh, por medio del Espíritu Santo, cuando creemos y obedecemos su bendita y poderosa palabra. Ahí ocurre, como dice en Efesios capítulo 1, verso 3, cuando oímos el Evangelio de la salvación y habiendo creído en él, somos sellados. Creído es lo mismo que obedecer. Entonces somos sellados por el Ruach HaKodesh, por la promesa, ¿cierto? El Ruach HaKodesh viene y sella la palabra en nuestro corazón, y ahí ocurre la libertad, y ahí ocurre la redención, y ahí ocurre el nacer de nuevo en un área más, y ahí ocurre la circuncisión, y ahí ocurre cada una de las cosas. En el Brit Hadashah ocurre por medio de la palabra, porque Él es la palabra, Él es el todo y en todo. Eso es lo que necesitamos cada día. Entonces saludamos muy afectuosamente a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales, esperando que el Abba haga con ellos igualmente que con nosotros, ¿cierto? Él es bueno, Él es grande y poderoso, y sus planes son de bienestar para con nosotros, para con sus Benei, con sus hijos, para con su Am, con su pueblo, aquellos que han creído y obedecido. Entonces saludamos muy afectuosamente a aquellas personas que se conectan con nosotros, esperando que el Abba haga con ellos igualmente con nosotros, ¿cierto? Porque así como ellos necesitan, nosotros también necesitamos. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, para que sea Él quien nos hable en esta hora. Vamos a poner este mensaje delante de Él, y que sea Él hoy, por medio de su Ruach, por medio de su Espíritu, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia. Nos presentamos delante de ti, Padre, dándote muchísimas gracias por este nuevo Yom, por este nuevo día que nos has dado de estar aquí, bendito Padre, que sabemos que no son por méritos propios, sino porque tú lo has permitido y tú así lo has querido, bendito Padre. Bendito Padre, habla, nos trae tu palabra para que salgamos a obedecerla, bendito Padre, para que podamos quitarle poder al diablo, bendito Padre, porque sabemos que si nosotros le damos más legalidad a Satán, él va a ir entrando en cada área, bendito Padre, va a hacernos pecar más, bendito Padre, y por eso hoy tú nos estás diciendo que tenemos que estar firmes, bendito Padre, que tenemos que resistir al diablo, bendito Padre, que no podemos dejar llevarnos por toda corriente de doctrina, bendito Padre, que tenemos que perseverar en todo, que tenemos que mirar lo que vamos a hacer, bendito Padre, porque nosotros hacemos las cosas a la loca, bendito Padre, y al final todo nos sale mal, por no mirar bien lo que vamos a hacer, bendito Padre, por ser negligentes, bendito Padre. Y tú hoy nos estás haciendo ese llamado para que salgamos a obedecer, bendito Padre. Tú nos dices que tus ovejas oyen tu voz y te siguen, y tú quieres que nosotros seamos de esas ovejas, y por eso traes tu palabra, bendito Padre. Y tenemos que obedecer a tu voz, bendito Padre. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, en acción de toda nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh. Amén, amén, amén. Amén y amén. El mensaje que el Padre nos trae en el día de hoy es la oración. Vamos a hablar un poquito de la oración, porque hemos escuchado muchas cosas, ¿no? Algunos hablan de que no debemos orar, otros hablan de que debemos orar todo el tiempo, otros hablan de que más o menos, como que hay un equilibrio. Vamos a ver el Padre qué nos dice.
¿Qué nos dice a través de su bendita y poderosa palabra? Porque Él todo lo sustenta en la palabra y todo lo hace a través de la palabra. La libertad, la verdadera libertad ocurre a través de la palabra, y la palabra es lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Es que muchos creen que porque vamos a una congregación ya podemos decir, y por la palabra es libertad, y no han predicado la palabra. Entonces no entendemos a veces cuando hablamos de eso, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? A veces no entendemos de esa parte, a veces no entendemos lo que debemos hacer. El Padre está hablando a través de a la Jacob precisamente de eso, ¿no? Salimos a la loca, hacemos cantidades de cosas, seguimos doctrinas y no sabemos si eso es verdad o no es verdad. Vamos a ver qué nos dice el Padre a través de su bendita y poderosa palabra, y vamos a ir a Tesaloniquín a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 7. Orad sin cesar. Orad sin cesar, ¿no? Orad sin cesar. Ya nos está diciendo la palabra que debemos orar sin cesar. Orad sin cesar, dice la palabra. Escrito está. Y si está escrito, entonces debemos hacerlo, porque esa es la voluntad de Elohim. Cuando hablamos de la voluntad de Elohim, es todo lo que está escrito en su bendita y poderosa palabra, todo lo que está escrito en la Biblia. Pero que hay cosas que no podemos cumplir porque ya no hay templo, eso todavía se sigue cumpliendo, no de esa manera que se cumplía antes. El ritual no se cumple de esa manera ya. Hoy lo vivimos de una manera rugosa espiritual, porque el templo sí hay, somos cada uno de nosotros. Entonces debemos entender esa parte. Aquí dice, y estamos en el Brija de Shaki, no en el pacto renovado que nos enseñaron a nosotros como gracia, porque algunos van a decir es que ya no estamos en la ley sino en la gracia. Y aquí este es un verso de la gracia, y vamos a tomar unos de allá, del antiguo pacto, del Salmo. Bueno, hay cantidades de versos donde usted puede leer esta parte. Vamos a leer Lucas, capítulo 18, verso 1. También les refirió Yahshua una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Léalo usted, Jacob. También le refirió Yahshua una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay una necesidad, dijo Yahshua a Jesús, que hay que orar siempre y no desmayar. Acaba de decir en Tesaloniquín, orar sin cesar. Y aquí nos está diciendo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea que eso hay que hacerlo. Es verdad que nosotros las verajot, las bendiciones las recibimos por obedecer, eso es cierto. Y si estuviéramos obedeciendo totalmente la Escritura, no necesitaríamos de orar para nosotros, porque el Padre nos iba a bendecir totalmente. Pero como no estamos completos todavía hay una necesidad de orar por nosotros en aquellas áreas, para aquellas áreas en las cuales hay cautividad todavía, hay esclavitud, y hay una necesidad de orar por los demás. Entonces aquí por eso nos habla de esto. También le refirió Yahshua a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a ir a Jacob, Santiago, capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Kehilá y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Adón. O sea que aquí ya nos está diciendo que hay prácticamente una obligación de nosotros de orar por las personas, de ungirles si es necesario. Y recordemos que podemos echar demonios fuera, ¿no? Pero si la persona no se alinea con Elohim, van a volver. Entonces la enfermedad viene porque hay un espíritu inmundo, y el espíritu inmundo viene por el pecado. Pero nosotros podemos ir a orar por las personas, como muchas veces utilizamos como medicamento, digámosle de esa manera, medicamento, aunque no sería la palabra apropiada. Usamos plantas, y las plantas son palabras. Entonces igualmente de esta manera también podemos hacerlo, orando, intercediendo por una persona. Recordemos que la enfermedad viene por un espíritu inmundo, que eso es lo que dice Lucas 13:11, habla de eso, ¿no? Que la enfermedad son espíritus inmundos, espíritu de enfermedad. Entonces se va y se ora, se le unge para que esa persona sea sana, pero esa persona necesita creer
para ser salva en esa área, para que se entrone nuestro Adón Yahshua HaMashiach, si no dentro de 15 días, 20 días, un mes, 6 meses, un año, vamos a tener que ir otra vez a orar por las personas. ¿Es necesario ir a hacerlo personalmente? No, pero se puede hacer. Entonces aquí nos está hablando de esa parte, ¿no? Llame a los ancianos de la quejilá de la iglesia y oren por él. O sea que hay una necesidad. El Padre nos está diciendo, hay que orar por los demás, hay que interceder por los demás. Y no solamente cuando estén enfermos. Aquí vengo todos los días, intercedo por mi sajín, por todos los sajín que tenemos en la ancha faz del aire, especialmente por aquellos que el Padre ha puesto en este lugar. Todos los días oro por ellos, todos los días oro por su familia, todos los días oro por sus hijos, por nuestros hijos, incluyo los míos, incluyo mi familia. Entonces debemos tener claro eso, ¿no? Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocer de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay que trabajar lo de las comas, que no está teniendo en cuenta las comas. Ojo con eso. Está leyendo mal. Hoy está leyendo mal. Dice, lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocer o conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Está hablando de una intercesión por los demás, de un orar por los demás. O sea que, bueno, vamos a suponer que es que ya usted no peca, que ya no tiene pecado, vamos a suponer, porque pecado todos tenemos, dice la Escritura, y si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos al mentiroso. Primera de Juan capítulo 1, verso 8, lo dice. O sea que estamos viendo que sí es necesario orar primero por nosotros, porque todavía tenemos pecado. Y debemos, esto que pedimos por los demás, igualmente debemos pedir por nosotros, y de pedir que seáis llenos del conocer. Decir que seáis llenos del conocer es ser llenos de la palabra, es ser llenos del Ruach HaKodesh, porque el conocer es cuando está dentro de nosotros Él. Yo digo conocer a Elohim en las áreas donde Él ya está dentro de mí, donde la palabra ha sido sellada en mi corazón. Y es por eso que debemos pedir, no solamente por los demás, por nosotros también, para que el Padre cada día traiga palabra, y esa palabra nos liberte, y esa palabra quede sellada, y ese es el crecer de cada uno de nosotros. Vámonos por allá para Gilel, Lucas capítulo 6, verso 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Elohim. Está hablando de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y nosotros debemos ser imitadores de él. Y si él iba y oraba que era Elohim, pues en aquellos días es Elohim hoy, pero en aquellos días está en un cuerpo de semejanza de hombre, ¿no? Y él lo hacía, y pasó la noche orando a Elohim, pidiéndole a Elohim, por él no propiamente, por nosotros, por las necesidades, porque él obedecía. Pero aún así tuvo un momento en el cual le pidió, si es posible, pasa de mí esta copa, le dice a Elohim. O sea que sí, como tenemos áreas cautivas en las cuales hay pecado, quizás algunos generacionales, pero quizás otros nuestros, entonces debemos de pedirle para ello. Pero ¿quiénes deben de pedirle? Eso lo vamos a ver ahora, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden realmente pedirle? ¿A quiénes oye? Eso es muy importante. Vamos a ver el complemento de esto, porque aquí está hablando de Yahshua, de Jesús, que oró en el monte toda la noche, dice allí. Vamos a ir entonces a Mordejai, Marcos capítulo 14, ya vamos a irnos a Getsemaní. Recordemos cuando ya él comienza a recibir las cargas, cuando comienza a recibir el pecado de la humanidad en él, o los espíritus inmundos en él, pero no era el pecado de él, sino el pecado de la humanidad. Hay un momento en el cual él clama por él, pero también vamos a ver de qué habla aquí. Vamos a ir a Mordejai, capítulo 14, Marcos, capítulo 14, vamos a leer los versos 34 y 35. Y les digo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y
Lea otra vez que ahí no dice y. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Listo, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Le clamó al Padre por él. Estaba pasando un momento difícil, se entristeció. Mi alma está muy triste. Y la tristeza la produce en espíritu inmundo. Y va a decir todo el mundo, ¿cómo así que Yahshua, que Jesús tenía espíritu inmundo? Los espíritus inmundos de la humanidad comenzaron a entrar en él y comenzó a entrar la tristeza. Pero él no pecó. Le clamó al Padre si era posible porque era fuerte lo que estaba viviendo. Si nosotros sentimos tristeza con 3 espíritus inmundos, ahora imagine los que entraron en él, que comenzó a entrar fue el pecado de la humanidad. Llegó el momento de estrés tan tremendo, de tristeza tan grande que comenzó a sudar sangre, dice la escritura. Vamos a Geburó, Hechos, capítulo 8, vamos a leer los versos 14 y 15. Y lo podemos ir buscando ahora, pero leámoslo primero. Vamos a Geburó, Hechos, capítulo 8, versos 14 y 15. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Elohim, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Ruach HaKodesh. Bueno, aunque aquí está muy claro, no necesitamos de buscar más, ¿cierto? Están hablando de que ya en Samaria habían recibido la palabra, y esa es otra doctrina, ¿no? Que van y ponen manos, oran por las personas para que reciban el Ruach HaKodesh. No, si no han recibido la palabra, eso no va a pasar nunca. Aquí está hablando de personas que ya habían creído, pero no habían recibido la promesa del Ruach HaKodesh. Y por eso es que van y oran. Por eso es que van y oran. Y muchas veces nosotros oramos por el de afuera, el que no ha recibido la palabra, y aún le clamamos para que la Gesed, la misericordia del Padre, los alcance, y eso no puede ser. Porque la Gesed es para los que le temen, la misericordia es para los que le temen, para los hijos. Cuando hablamos del temor de Adonai ya, estamos hablando del Brit Milá, y cuando hablamos del amor a Adonai ya, estamos hablando del Brit Hadashah. Cuando obedecemos los mismos los mandatos y Yahshua se entrona en mí, ahí es donde yo amo realmente a Elohim y amo a los demás, en las áreas donde Él está. Pero estamos hablando de clamar, estamos hablando de pedir. Entonces, como estamos hablando de oración, quería mostrar esta parte, ¿no? Entonces, Kefa, Pedro y Yohanan y Juan fueron y oraron por esas personas. Entonces sí es necesario orar por los demás. Claro que es necesario. Es necesario clamarle al Padre para que su luz pueda ser derramada sobre los demás. ¿Cuáles? Los otros ajín, los que han creído, los que han obedecido. Y el Padre nos va a seguir hablando. Va a seguir hablando de esto. Vamos a ir a Mordejai, Marcos, capítulo 14, verso 38. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El Ruach, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad, para que no entréis en tentación, le dice Yahshua a los talmidín. Están allá igualmente en el Getsemaní, en el monte de los olivos, donde habían prensas para sacar aceite, donde fue prensado nuestro Adón Yahshua Hamashiach en el momento que entraron los espíritus inmundos de la humanidad, el pecado de la humanidad en él. Estaba siendo tribulado por la salvación nuestra, por nuestra Yeshua, por nuestra salvación, para poder abrir esa puerta, para poder vencer el pecado y darnos así la oportunidad a nosotros de ser salvos si creemos, y el creer es obedecer. Pero aquí viene lo más tremendo. Él está diciendo a ellos, velad y orad, y recordemos que Él va y vuelve y los encuentra durmiendo, y así nos sucede a cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver cuando Él habla de orar, ¿de qué es que habla? ¿A quiénes les dice que oren? Porque aquí no va a hablar nuestro Adón Yahshua, ¿cierto? En
En Yohanan, en Juan capítulo 9, verso 31, mire lo que dice, mire lo que está escrito. Y sabemos que Elohim no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Elohim y hace su voluntad, a ese oye. ¿A quiénes oye Elohim? A los que son temerosos de Él y a los que hacen su voluntad, los que cumplen la palabra, y la palabra está resumida en la Torá, y la Torá son 613 misbó, y esos 613 están resumidos en los 10, y los 10 están resumidos en los 2, amar a Elohim y amar al prójimo, y esos 2 se resumen en amar al prójimo como a mí mismo. Ahí están resumidos toda la palabra, pero a veces creemos que ese amor es diferente a obedecer la palabra, y ahí es donde estamos equivocados. Y sabemos que Elohim, Dios, no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él, de Elohim, y hace su voluntad de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Venga, esa es otra de las cosas que nos han enseñado mal. Ore, y eso es dele con el ore. Pero es que usted no puede orar si no ha obedecido antes, porque no lo van a escuchar. Es necesario obedecer primero, y para obedecer es necesario creer. Si no, esa obediencia no te va a servir. Si hay un creer y ese creer trae obediencia, eso es lo que necesitamos para llegar a Mashiach, porque muchas veces obedecemos sin creer en Él. Porque nos enseña una persona y obedecemos porque esa persona me enseña, más no porque lo diga Elohim. Vamos a ir a Tehilín. Salmos, capítulo 51, verso 17. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Él no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Venga, pero entonces no es necesario obedecer. No, es que un corazón contrito y humillado es aquel que se ha arrepentido, que ha hecho teshuá. Y un corazón arrepentido va a comenzar a obedecer, y eso sabe Elohim, quién viene con un corazón contrito y humillado. Y nosotros a veces creemos que tener un corazón contrito y humillado es cuando le clamamos al Padre y nos ponemos a llorar. Pero al otro día volvemos a hacer lo mismo, por lo cual le hemos clamado al Padre, o por lo cual nos han llegado consecuencias y le hemos clamado al Padre para que quite esas consecuencias. Y llega la tribulación a causa del pecado, y comenzamos a pedirle a Él y lloramos y pensamos que eso es un corazón contrito y humillado. No, corazón contrito y humillado o quebrantado es aquel que va a comenzar a obedecer lo que está escrito. Y el Padre conoce eso, y por eso Él no lo va a despreciar. No es por llorar. Un corazón contrito y humillado, esa persona va a comenzar a obedecer la palabra. Por eso Él no oye sino a los que obedecen. Él oye a los que obedecen. Pero nos enseñaron una doctrina que ore, ayune, cantidades de cosas, pero no dicen que obedezcan. Y cuando dicen que obedezcan, no dicen que son los mismos los mandatos, porque ya no estamos en la ley sino en la gracia. Cuando en Jasón capítulo 14, verso 12 nos habla de los Kadoshim, y los Kadoshim son los que obedecen su bendita y poderosa palabra. Eso es lo que debemos tener claro. Entonces muchas veces nos han metido cantidades de cosas que no son. Y estamos siguiendo todo eso. Mira, le estamos hablando de la oración. No entiendo que no es importante. Claro que es importante, pero lo más importante para que esa oración pueda, nosotros para ejecutar eso o para poder orar, es obedecer. Si no, no vamos a ser escuchados por Él. ¿Y de qué sirve una oración donde que Él no oye? De nada va a servir. Y entonces comienza a hablarnos el Padre aquí en Jacob, en Santiago capítulo 5, verso 16. Mira lo que comienza a decirnos. Y aclarar esto que acaba de decir en Yohanan, en Juan 9:31. Y sabemos que Elohim no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, ese oye. Mire lo que dice Jacob, Santiago, capítulo 5, verso 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Devarim 6:25. La oración eficaz del justo puede mucho. No de cualquiera, del justo puede mucho. Ni siquiera dice que lo puede todo. Y ahí es donde está el meollo del asunto. O sea que si yo no soy justo, mi oración no va a ser eficaz. Y ser justo es el que hace justicia. Y hacer justicia es Devarim 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandatos delante de Jehová nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Venga. O sea que la oración eficaz del justo, la oración es eficaz cuando hay un justo orando. Él es el que debe estar orando. Y justo el que hace justicia. Hacer justicia es guardar mandatos, que es lo mismo que temor de Adonai Yah, que es lo mismo en el Brit Hadashah de amar. Y amar es obedecer su palabra, obedecer sus misbot. Por eso dice en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis misbot, mis mandamientos, mis mandatos. Eso es lo que nos habla el Padre. Aquí nos está diciendo la esencia de eso. O sea que tengo que ser justo. El problema es que nos enseñaron ore, y estas personas no están obedeciendo, nunca van a ser escuchados. Entonces tenemos un pueblo que no es escuchado por Elohim porque no obedece los mandatos de Elohim, de Dios. Y eso es lo que está pasando con la oración. Una oración ineficaz. Para que sea eficaz tengo que ser justo. Vamos a ir a Tehillim, Salmos, capítulo 32, verso 6. Por esto orará a ti todo caos en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Listo. Por esto orará a ti todo caos. Jasón, Apocalipsis capítulo 14 nos habla, 14:12 nos habla de quién es caos, quién es santo. Por esto orará a ti todo cados, todo santo. Está hablando es que los que oran tienen que ser cados, tienen que ser santos. Santo es apartado. Y santo, apartado, no quiere decir que no tenga errores, pero sí debe tener áreas donde es cado, donde es santo, y desde esas áreas es que va a clamarle al Padre y Él va a escuchar. Si no es cados, no, porque aquí nos está diciendo, si no es cados, no. Si no es santo, no. No debe orar porque esa oración no va a ser escuchada por él, por el contrario, la va a escuchar el otro y la va a aprovechar. Por esto orará a ti todo cados, todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, porque hay un momento en el cual no va a ser hallado, donde el Padre no va a escuchar, ya no hay remedio. Y entonces dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Debo clamar antes de que lleguen estas cosas. Cuando un caos clama, entonces la inundación, o sea, cuando lleguen todas esas calamidades, cuando lleguen todas esas plagas, ahora que estamos en el final de los tiempos, no me van a alcanzar. Estas no llegarán a él. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los cados santos, los que guardan los mandatos de Elohim y la fe de Yahshua. Esos son los cados, son los kadoshim. Cada uno de nosotros debe ser cado, debe ser santo para elevar un clamor a él. Y los kadoshim, los santos, son los que obedecen los mandatos, son los que obedecen la Torah, la ley. Que debe hacerlo en el Ruach, sí, pero tiene que obedecerla. Y si todavía no tiene el Ruach HaKodesh, también tiene que obedecer para poder llegar a obtener el Ruach HaKodesh. O sea, todo el tiempo es la Torah, la ley, sea en letra o sea en Ruach, pero eso es lo que hay que obedecer. Y tener el testimonio de Yahshua HaMashiach, de Jesús. Tener el testimonio de Él es cuando Él vive en mí y cuando Él está obrando a través de mí, porque es Él el que hace a través de mí, no soy yo. Y ese es el problema que tiene la gran mayoría, que no ha podido entrar al Brit Hadashah, al pacto renovado. Por eso creen que las mujeres no pueden enseñarle a los hombres, cuando la mujer no es la que enseña. El que enseña es Yahshua, es Yahshua, Jesús, el que tienen morando en su corazón. Si no lo tienen, eso es otro cuento, pero es que si yo como hombre no lo tengo, tampoco puedo predicar.
porque eso me es contado como pecado. Por eso en la carne yo no puedo predicar. Se supone que en este momento yo por lo menos creo estar seguro, ¿no? Yo estoy seguro de que por eso estoy predicando, pero si estuviera en la carne no debía hacerlo, porque eso me es contado como pecado. Esto debo tenerlo claro. Ustedes pueden leerlo allá en su casa, este Tejilín. Es más, vamos a leerlo ya que tenemos buen tiempo. Vamos rápido porque es un mensaje corto que estamos estudiando en el día de hoy. Un mensaje corto pero de fundamento, está explícito, todo lo que he traído está explícito. Ahora de pronto mando un chispazo ahí de oro, de luz, para aquellos que de pronto están más avanzaditos y pueden ya comer sólido, ¿no? Vamos, espere, yo lo busco aquí en Tejilín, Salmos 32, 6. Vamos a leerlo en varias, vamos a leerlo en la Dios habla hoy. Lo busco por aquí. La Dios habla hoy, dice así: por eso, en momentos de angustia te invocarán los fieles, que es lo mismo que Kadoshim, que es lo mismo que Sadiquín, y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Vamos a leer la Septuaginta, ¿no? Esa versión me gusta mucho, la Septuaginta. Dice así: por esta orará todo santo a ti en tiempo oportuno, empero en cataclismo de aguas muchas, a él no se acercarán. Vamos a leerlo en la Cados, que usamos mucho, ¿no? Por lo tanto, todo hombre Cados, santo, apartado, ore a ti en el tiempo que pueda ser encontrado. Entonces, cuando las aguas de la inundación estén rugiendo, ellas no lo alcanzarán. Vamos a leerlo en otra, en la PDT, que nos gusta también aquí mucho. PDT dice: por eso, todos tus seguidores, Talmidim, discípulos, Kadoshim, santos, Sadiquim, justos, deben orar a ti, y así, aunque estén en 1000 dificultades, nada malo les sucederá. Lo más importante de esto es entender de que los Sadiquim, los justos, los Kadoshim, santos, los apartados, los fieles, los seguidores, los Talmidim, son los que deben orar, porque son los únicos que pueden ser escuchados por él. Vamos a ir a Yohanan Aleph, primera de Juan, capítulo 5, verso 14, mire lo que nos dice. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. O sea que debo conocer la voluntad de Elohim. La voluntad de Elohim es lo que está escrito en su bendita y poderosa palabra. Es lo que está en la Biblia. Esa es la voluntad. Debo conocer, conocer. Cuando hablo de conocer es que la palabra esté sellada en mi corazón. Y debo pedir conforme a eso. Y ahí es donde está otro problema en la oración. Que creemos que podemos ir pidiendo por carro, casa, cantidades de cosas. Eso no está en la voluntad de Elohim. Ya el Padre nos mostró cuál era la voluntad de Elohim. Que cuando oremos por los demás, pidamos por el conocer de Él. Y Él, por el conocer, es tenerlo a Él dentro de nosotros, y si lo tenemos en nuestro corazón vamos a hacer obras buenas, y esas obras buenas van a hacer que se materialicen esas verajot, esas bendiciones. Debe ser conforme a su voluntad, y ahí es donde va a haber una conexión con Él. Si yo no soy un sadik, o sea que no hay conexión con Él, es la misma escalera de Jacob. Recordemos que la conexión con Elohim es nuestro Adón Yahshua Jesús, la palabra. Por eso cuando Él nos habla, nosotros nos habla ¿con qué? Sonido de shofar, es lo que representa. Por eso habla en Jasón en Apocalipsis que Él va a venir, ¿no? Como trompeta, ¿no? Eso representa la voz de Elohim llamándonos. ¿Y de qué manera respondemos a esa voz? Cuando Yahshua está dentro de nosotros, cuando el shofar, la trompeta está dentro de nosotros.
entonces es Él el que intercede por nosotros. Eso es lo que dice Romanos 8:27. Recordemos que el Ruach HaKodesh es el mismo Yahshua, el Espíritu Santo es el mismo Yahshua, según de Corintios capítulo 3, verso 17. Dice que el Ruach HaKodesh, cuando nosotros pedimos, pero pedimos mal porque no pedimos como conviene, entonces Él viene a interceder por nosotros con gemidos indecibles. O sea que el Ruach HaKodesh intercede por nosotros. ¿De qué manera intercede por nosotros? Miren lo que dice Romanos capítulo 8, verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Ruach Espíritu, porque conforme a la voluntad de Elohim intercede por los Kadosh. Por los Kadoshim, por los santos. ¿Quién? Si el mismo Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que es el mismo Elohim, intercede conforme a ¿qué? A la voluntad de Elohim. ¿Cuánto más nosotros? Entonces no sabemos ni qué pedir. Por eso dice, y si nosotros pedimos mal, porque no pedimos como conviene, y como conviene es pedir que se haga la voluntad de Él en nuestra vida, y la voluntad de Él es la palabra. Por eso necesitamos es palabra, y necesitamos obedecer para que Él nos escuche, nos siga oyendo. O sea que la primera oración que nosotros debemos hacer es con un corazón contrito y humillado, cuando no lo tenemos a Él, cuando nos arrepentimos, cuando hacemos Teshuvá, y Él conoce ese corazón contrito y humillado. Y esta es la confianza, ¿no? Y esta es la fe, y este es el creer que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que yo quiero recibir. Es conforme a lo que está escrito que yo voy a recibir. Y si es conforme a lo que está escrito, a la voluntad de Elohim, pues yo lo que voy a recibir es bueno. Lo que pasa es que a veces, por la carnalidad que hay en nosotros, creemos que eso no está bien, no queremos lo que el Padre nos quiere dar. Y muchas cosas se pasan porque no entendemos que es lo que realmente necesitamos. Y andamos buscando en lo terrenal, andamos buscando satisfacer los deseos de la carne, que son espíritus inmundos, que ponen deseos en nosotros. Cantidades de cosas, de doctrinas, pero ninguno quiere ir a la palabra. Y le lleva a uno la palabra y la hacen a un lado. La hacen a un lado. Porque quieren es que se cumple lo que ellos quieren, no lo que quiere Elohim. No quiere que se cumpla la voluntad de Elohim, sino la voluntad de nosotros. Eso es lo que queremos muchas veces. Y ahí están las cantidades de doctrinas de error que hay. Entonces vamos a darle toda al Padre por este mensaje corto, pero de fundamento, explícito. Escasamente lo de la conexión con Él. Si no estamos conectados con Él, y los que están conectados son los Kadoshim, los santos, los Sadikim, los justos, los Talmidim, los seguidores, los discípulos. Y esos son los que deben orar. Esa es la oración que Él va a hacer, que Él va a escuchar. Vamos a darle toda al Padre y a pedirle que nos convenza hoy de pecado, de juicio y de justicia, y que podamos salir de este lugar dispuestos a poner por obra lo que Él nos ha hablado, para que esa palabra pueda ser sellada en nuestro corazón. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda Rabá te damos, muchas gracias te damos por el privilegio que nos has dado de poder venir delante de ti, bendito Rey, dándonos así esa oportunidad de ser libres, dándonos así esa oportunidad de entender lo que debe salir por nuestra boca, pero cuando somos Kadoshim, santos, cuando somos Sadikim, justos, cuando somos de esos Talmidim, de esos seguidores, de esos discípulos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Es requisito indispensable para poder orar ser cada una de estas cosas. Por eso, hoy te damos toda Rabá, muchas gracias por traer aquella palabra, bendito Rey, y que seas tú por medio de tu Rúa, de tu Espíritu, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia, convenciéndonos de lo que has hablado para poner en práctica, para ponerlo por obra, y esta palabra pueda ser sellada en nuestro corazón y tener ese entender de parte tuya, bendito Padre, y hacer las cosas conforme a tu Kadosh voluntad, tu santa voluntad, que sabemos que es buena, es agradable y es perfecta. Bendito Padre, clamamos por nuestros ajín en toda la ancha faz de la era, por nuestros hermanos en toda la ancha faz de la tierra. Bendito Rey, y que este proceso se siga dando en cada uno de nosotros. Esa santificación, bendito Rey, el hacernos cada día más santos,
y tú lo haces por medio de tu Rúa, por medio de la purificación del Ruach HaKodesh en nuestra vida, después de que hemos creído y obedecido. Entra Él y sella la palabra, nos hace libres, nos circuncida, trae redención, trae Yeshua, trae salvación, trae cantidades de cosas y trae el privilegio de poder interceder por otros, poder interceder aún por nosotros mismos en esos momentos de dificultad, bendito Rey, antes de que lleguen igualmente esos momentos para que no nos alcance la adversidad. Bendito Padre, todo esto te lo pedimos, todo esto te lo damos y lo hacemos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua, Hamashiach, Jesús el Mesías, en nación de toda nación de gracias y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Emet. Aleluya. Salón Ubrajo Mispaja.